Hablemos de lo que pasa en Quito. Ayer, el arquitecto Fernando Carrión Mena, ex concejal de Quito, planificador urbano, académico, catedrático de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, especialista además en temas de urbanidad y de seguridad, decidió dar un paso al costado y presentar la renuncia a un espacio de asesoría que venía desempeñando desde el año pasado junto al alcalde metropolitano Jorge Yunda. El arquitecto Carrión lideró este proceso de redacción del primer borrador del Estatuto Autonómico para Quito, del que no se ha podido seguir hablando justamente por la coyuntura que estamos enfrentando ahora mismo en el Ecuador. Y claro, su renuncia el día de ayer se prestó para una serie de especulaciones, más allá de que en la información vinculada a su decisión de dar un paso al costado, no se menciona nada respecto de una desavenencia con el alcalde. Pero hablemos con Fernando Carrión para conocer en detalle un poquito su decisión de separarse de la municipalidad. Señor arquitecto, bienvenido. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Fabricio? Qué gusto, ¿me escucha? Le Muy escucho, le bien. escucho, le escucho. Y le presento a José Antonio, que está aquí con nosotros también. Hincha de la liga como ¿Qué usted. tal, José Antonio? ¿Qué dice Fernando? Eso, ¿Cómo le gente va? racional al lado suyo. ¿Qué Tengo, tal? tengo que ayudarlo, tengo que balancearlo. ¿Cómo Eso, le, eso, cómo le va, equilibrar. arquitecto? Pues muy bien, aquí me están festejando el Día del Padre con mis hijos. Muy bien. Le vamos a robar entonces unos minutos. ¿Por qué decidió dar un paso al costado Fernando Carrión y no seguir colaborando con el alcalde Yunda? A ver, hay dos situaciones que ya se venían prefigurando y que yo había hablado con el propio alcalde hace aproximadamente un par de meses, un poco más, justamente cuando se produjo el problema este del coronavirus en Quito. Y el uno es que simplemente se cumple un año calendario y el segundo es que he terminado yo los dos proyectos principales que me había comprometido con el alcalde, el uno el Estatuto de Autonomía y el otro el Corredor Metropolitano. En el caso del Estatuto queda un tercer borrador ya en discusión pública abierta y también en el Consejo Municipal y me parecía que era conveniente dar un paso al costado para que puedan venir otros actores para impulsar la fase final del mismo, que es la aprobación del estatuto en el Consejo y un informe favorable de la Corte Constitucional y luego entrar a un plebiscito. Y en el caso del Corredor Metropolitano de Quito, pues yo llevé a cabo un proceso bastante largo, muy interesante, donde se premió ya al equipo que había sido ganador de este concurso y ahora toca llevarlo a cabo ya por parte de las propias estructuras municipales, de tal manera que yo ahí ya no tengo mucho que hacer. Por eso es que hemos decidido de una forma cordial con el alcalde simplemente que yo me retire para que él pueda proseguir con los dos procesos. ¿El alcalde no le insistió en que permanezca más tiempo en la asesoría del municipio y particularmente en estos dos temas, en estos dos proyectos? Sí, sí me pidió que me quede pues un tiempo adicional porque si bien los dos están prácticamente terminados en su redacción, el uno y en el otro el diseño, pues ahora toca llevarlos a la práctica. Me ha pedido efectivamente. Pero también hay otros proyectos que hemos venido desarrollando, como por ejemplo uno de seguridad ciudadana, que son lo que en esta doctrina se llama los hotspots, así los puntos calientes, donde se producen los hechos de violencia, como es el caso de centros comerciales, paradas de buses, entradas de colegios, universidades o ciertas zonas como el centro histórico o la Mariscal. Entonces también ya quedó eso diseñado y con un par de reuniones con los actores relevantes como para que se establezcan acuerdos de cooperación. Así que sí, simplemente me he retirado. Lo que más bien yo tengo ahora es una gran preocupación con la ciudad, porque creo que la ciudad está viviendo una crisis muy fuerte que se viene incubando desde hace aproximadamente unos 10, 12 años por lo menos, y que el problema más grande es justamente ese, ¿no? Cuando habla de estos problemas que se han venido incubando, ¿está también mapeado el tema, digamos, lo que en las últimas semanas o meses se viene hablando, que son temas de corrupción a procesos en algunas empresas públicas? Pues sí, porque si ustedes recuerdan, por ejemplo, en la anterior administración municipal tuvimos un caso absolutamente sonado
vinculado con la Secretaría de Movilidad del municipio, la presencia de un par de concejales incluso que tenían grilletes, y lo que aparecieron fueron algo así como 75 millones de dólares que no había cómo explicarlos. Entonces, algo que ya se venía prefigurando desde atrás. Pero yo me refiero no solo a eso, sino, por ejemplo, algo que a mí me preocupa mucho, y no solo este momento, sino hacia el futuro, lo que significa la crisis de representación política que está viviendo Quito. Les pongo 3 ejemplos que me parece que son importantes. Uno primero, en las últimas elecciones, el alcalde Jorge Yuna gana a 17 personas adicionales que se postularon, es decir, fueron 18 candidatos. Y eso no había ocurrido nunca en la historia de la ciudad, y él gana con el 21.35%, es decir, prácticamente el 80% de la población no votó por él. Eso da una situación muy fuerte de ilegitimidad, o sea, una crisis de legitimidad muy fuerte. Y la segunda cosa, que también es muy grave, es que él llega al Consejo Municipal simplemente con 3 concejales, mientras otra opción, Compromiso Social de manera explícita, llega con 9. ¿Y por qué esto? Porque el caso de Compromiso Social tiene una estructura política explícita, a pesar de que la haya cambiado de nombre, y el caso de Jorge Yunda no la tiene. Entonces, por eso se explica que Compromiso Social tenga 9 y Jorge Yunda solo 3. ¿Y por qué gana él? Porque él personalmente tiene un fuerte liderazgo, que eso hizo que obtenga los votos que obtuvo. En cambio, la otra candidatura de Compromiso Social mismo, desgraciadamente no lo tuvo. Pero ahí, por ejemplo, si me permite, arquitecto, porque esta discusión se generó mucho luego de las elecciones, digamos, Luisa Maldonado, que fue la candidata que terminó segunda, y la corriente de la Revolución Ciudadana o del correísmo representada en Fuerza Compromiso Social, no encontraban una explicación al hecho de que pusieron 9 concejales, pero no ganaron la alcaldía. O sea, sería interesante entender si es que esto es o no directamente proporcional y por qué, arquitecto. Para mí principalmente es porque detrás de Luis Amado Maldonado había una estructura política, incluso con un ideario, con una ideología explícita, que había sido gobierno nacional poco antes, y eso se expresó en las elecciones. El caso de Jorge Yunda, no, él no tenía ninguna estructura política atrás, tampoco tendría una propuesta ideológica explícita. Y entonces eso hizo que en el un caso gane las elecciones a la alcaldía, pero no tenga un bloque suficientemente grande. En el otro caso pierde la alcaldía por no tener ese liderazgo, pero gana el bloque tan significativamente como es de 9. Y claro, esto obviamente, si en el primer caso del ejemplo que yo ponía era un problema de legitimidad, en este segundo es un problema de gobernabilidad. Y aquí viene una tercera consideración respecto de esta crisis de representación política. Si nosotros comparamos con Guayaquil, Guayaquil desde el año 92, que llega el ingeniero Febres Cordero a la alcaldía, son 28 años, un solo partido político, 3 alcaldes de la misma tienda política. Si nosotros comparamos no los 28 años, sino los últimos 20 años, es decir, en este siglo, Quito ha tenido 5 alcaldes de 5 partidos políticos distintos. Y nada raro es que en las próximas elecciones tengamos 6 alcaldes de 6 partidos políticos distintos. En otras palabras, aquí lo que tenemos claramente es un problema de continuidad que nos está conduciendo a que cada alcalde que llega siempre hable por primera vez, etcétera, una especie de Sebastián de Benalcázar que está refundando cada 4 años la ciudad. Yo creo que ese es un problema muy fuerte que tiene la ciudad. ¿Y qué opinión le merece o qué lectura le da usted a estas voces a la interna, incluso del propio Consejo, que ya hablan de, digamos, de manera sutil, que el alcalde tome unas vacaciones o que se mantenga al margen mientras se hace todas las investigaciones? Y que algunos digamos, algunos líderes de opinión han señalado que obviamente se le quieren meter por la ventana al municipio de Quito y poner a un lado o incluso pedir la revocatoria del mandato, como ya se ha visto que podría suceder. A ver, aquí hay una cosa que a mí me parece que también es importante hacer un análisis. Jorge Yunda es el primer alcalde de extracción popular que llega a Quito. Y esto es muy importante señalar. Él es un migrante campesino que llega de la provincia del Chimborazo, de Huánuco, a los 9 años y se instala en San Roque.
Eso ha hecho que haya una reacción, yo diría, de ciertos sectores aristocráticos de Quito y también de clase media. Cuando gana las elecciones, lo primero que empiezan a aparecer son una cantidad de memes muy racistas, muy supremacistas, sin que él haya hecho absolutamente nada más que ganar las elecciones, pero nada en términos de política urbana. Entonces me da la impresión que eso es algo que está pendiente, que es algo que se ha mantenido durante este año. Por ejemplo, nosotros hemos visto cómo ciertos sectores de la ciudad incluso están planteando la posibilidad de crear un nuevo cantón. Y incluso hay un exalcalde que está tras de esta situación. A mí me parece que eso no es lo correcto, como tampoco me parece que es lo correcto que se pida la renuncia del alcalde, porque si bien hay procesos de corrupción, lo lógico es que eso se encarguen las instituciones correspondientes, entre las que está incluso el propio Consejo Municipal. Para eso está la Fiscalía, para eso está Contraloría, para eso están los jueces y para eso está el Consejo Municipal, porque el Consejo Municipal básicamente tiene dos objetivos, dos misiones. La una es legislar y la otra fiscalizar. Pero de ahí plantear a que el alcalde salga, lo único que va a conducir es que la crisis que tiene este rato la ciudad de Quito se incremente mucho más y los problemas que tiene la ciudad de Quito cada vez sean mucho más complicados de ser manejados, porque lo que tendríamos ahí, yo no sé quién podría construir una mayoría dentro del Consejo Municipal como para uno de los 21 concejales pueda llegar a ser uno de los alcaldes. A mí me parece que aquí tenemos que ser absolutamente institucionales para que las instituciones trabajen y a las que les corresponde hacer el trabajo respecto de la corrupción, la hagan y el alcalde, el municipio, el aparato municipal, entregar toda la información que corresponde para que estos procesos se hagan de la manera más objetiva y más transparente posible. ¿Usted cree, arquitecto Fernando Carrión, que nos acompaña hoy, y voy a utilizar este término, o sea, hay una especie de fuego cruzado que está soportando Yunda? Yo digo, hay unas investigaciones sobre posibles hechos de corrupción que deben ser investigados, para eso está la Fiscalía. Si la Fiscalía tiene elementos probatorios, hay, digamos, las instancias judiciales, para eso están los jueces, para eso está la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, que lo juzgará. Digo, dejemos que la justicia haga su trabajo. Pero digo, ¿usted no siente o no asume de que hay una suerte de conspiración para bajárselo a Yunda del poder, del cargo? A ver, yo creo que aquí hay dos cosas. A mí me parece que eh, hace aproximadamente, nuevamente yo diría 15 años, incluso de pronto un poco más, me parece que el electorado de Quito cambió. ¿Y por qué cambió el electorado de Quito? Porque cambió la sociedad local quiteña. Y esto lo que está produciendo es la existencia como de dos capas. Una llamemos de clase media hacia arriba y otra de los sectores populares hacia abajo. Si nosotros vemos las últimas elecciones, sumamos los votos del primero y del segundo en las elecciones locales, eso significa alrededor de 42, 43%. Esa es una votación muy alta, que además de esos dos sectores estuvieron muy localizados en las zonas de la periferia de la ciudad de Quito y también localizado en la parte sur de la ciudad, es decir, en los dos extremos norte y sur y en las periferias. Las otras dos candidaturas, que quedaron en tercero y en cuarto lugar, más bien estuvieron localizados en ciertos sectores donde la población de sectores medios y altos ahí están operando. Yo creo que esa es una cosa que es absolutamente clara. ¿Qué es lo que vemos hoy día? Justamente el alcalde estaba en su mejor situación, llegó, de acuerdo a las encuestas, incluso nacionales e internacionales, a tener más del 80%, incluso una de ellas le puso el 84%. Cuando uno ve eso comparado, por ejemplo, con encuestas que se hicieron respecto de los resultados, de la decisión potencial que tendría la población en términos de cuáles son sus candidatos a la presidencia de la República, los 4 nombres más reconocidos en este momento que podrían ser los candidatos no llegan a tener el 11%. O sea, el nivel de decisión política a más o menos 5 o 6 meses de las elecciones próximas no llegan a tener el 11%. En otras palabras, ahí hay 89, 90% de indecisión. Si nosotros tenemos ahí al alcalde Yunda con el 84%, quiere decir que ese espacio está muy grande. Y lo mismo pasa, y pongo un ejemplo desde el gobierno nacional, con el vicepresidente de la República, que no logra tener esta cantidad de votación, pero sí logra posicionarse de forma interesante. Y si uno ve
A los dos les han dado muy fuerte en esta temporada. Yo creo que sin duda hay una cuestión de orden político que se está manejando en ese sentido. Con esto no quiero decir en absoluto que no se haga nada respecto de corrupción. Yo creo que eso tiene que ser investigado. El municipio tiene que abrir las puertas y tiene que entregar toda la información y ser absolutamente transparente, porque la persona que cogió un solo centavo, esa tiene que ser castigada de acuerdo a lo que establece la ley. Oiga, pero yo le planteaba esta pregunta respecto a si siente usted o presume o asume que existe una suerte de conspiración, porque sobre Yunda hay una serie de críticas y de posturas que en ese sentido se vienen manejando desde octubre, tras cuestionar la posición que asumió el alcalde en el escenario de las protestas de ese mes. Alguna gente apareció con que el alcalde no hizo nada, dejó que se tomen la ciudad, dejó que destruyan la ciudad. Algunos líderes de opinión, incluso algunos colegas periodistas, planteaban que una vez que llegue mayo había que iniciar el proceso de revocatoria de mandato. Y mire usted cómo hace 2 días un ex candidato a la prefectura de la provincia de Pichincha tiene su derecho porque le ampara la Constitución a cualquier ciudadano, ha presentado un pedido de revocatoria de mandato del alcalde metropolitano Jorge Yunda. Por eso yo le hablaba de esta suerte de fuego cruzado y si es que hay o no una sensación de que están conspirando contra Yunda, independientemente, yo coincido con usted, separemos el tema de la corrupción. Eso tiene que ser investigado, probado y sancionado de ser el caso. Pero políticamente, ¿usted no tiene esa sensación con estos elementos que le menciona, arquitecto? A ver, sí me parece interesante hacer un análisis de lo que ocurrió en octubre, porque aquí me parece que se construyeron dos mitos y aparecieron nuevas opciones políticas. ¿Cuáles fueron los dos mitos? Uno, que Quito no tiene alcalde. Él estaba muy poco tiempo de haber asumido la alcaldía de la ciudad, como dije, con un triunfo pírrico, llamémoslo así, porque era de 21.35%, como había señalado. Pero sin embargo, ya para octubre ya tenía 51% según las empresas encuestadoras. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Quito no tiene alcalde. Quito no tiene alcalde. Quito no tiene alcalde. Primer mito que se construye. Segundo que se construye ahí es que la ciudad fue destruida. ¿Qué es lo que ocurre? Un grupo de personas incluso que forman una cosa que denominan la Junta Cívica de Quito, sale con escoba y durante 2-3 horas barren la ciudad de Quito y la ciudad aparece luminosa nuevamente. Otro mito, se destruyó la ciudad y se reconstruyó gracias a estos sectores. Una tercera cosa que aparece ahí, que también es muy interesante, es que las opciones políticas que estaban ya encarrilándose hacia la presidencia, las dos opciones políticas más significativas se caen y de pronto aparecen dos nuevas, como es el caso del señor Issa y el señor Vargas, que ahora en esta coyuntura, justamente de lo que se vive alrededor del coronavirus, lo que tenemos es la caída de esas otras dos que nacen en octubre, nuevamente Vargas e Issa, y la emergencia de estas otras dos, que por lo que yo he escuchado, ni Yunda ni el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzer, han dicho que van a participar. Pero esto, ¿qué es lo que ocurre? Estos shocks que viven las sociedades en general, hoy día mundiales, como acabamos de vivir en los Estados Unidos con el tema de los afrodescendientes, producen unos remesones muy fuertes. Y en el caso del Ecuador, por la gran inestabilidad política, por la crisis política que nosotros tenemos más o menos 300 partidos políticos o actores políticos, Fabricio. Eso hace que estos partidos no logren consolidarse de una manera tan firme, de tal manera que de octubre a esta fecha se produce esta caída y esta subida de actores totalmente distintos. ¿Qué es lo que va a ocurrir de aquí al proceso electoral? Pues yo no sabría decir. Lo único que sí sabría decir es que de estos 300 operadores políticos, nosotros probablemente vamos a tener algo así como 18 o 20 candidatos a la presidencia de la República, y lo más grave que me parece a mí, Fabricio, es que lo que vamos a tener en el Parlamento es un nivel de fragmentación de las fuerzas políticas tan fuerte que a lo que vamos a llevar es a que ya no sea el hombre del maletín, como se decía antes, ni tampoco, los hospitales, como se dice ahora, sino que ¿qué será? Porque para construir mayorías va a ser una cosa muy, muy complicada. Por el nivel de fragmentación que dice. Déjeme solamente interrumpirle porque Fernando Carrión dio una cifra respecto de las organizaciones políticas. Miren ustedes, hay 8 partidos políticos en este momento
16 movimientos nacionales, 72 provinciales, 167 cantonales, 20 parroquiales, en total 283 organizaciones políticas, arquitecto Fernando Carrión. Bueno, ahí está lo que estoy diciendo. O sea, Confirma. no solo que tenemos una gran cantidad de organizaciones políticas, de operadores políticos, sino que de acuerdo a los datos de estos, lo que tenemos es una localización, porque tenemos representaciones parroquiales y representaciones cantonales. Claro. O sea, no puede ser. Yo recuerdo cuando hubo las elecciones pasadas, en el caso de Quito hubo 46 organizaciones políticas y muchos de ellos son organizaciones de alquiler. O sea, no son estructuras jurídicas. Ustedes recordarán los nombres de los partidos que nosotros teníamos: Social Cristiano, que eso significaba una línea política; Izquierda Democrática, que tenía su línea; Partido Socialista, que tenía la suya; Partido Comunista, que tenía la otra; Conservador, Liberal. Ahora tenemos cualquier nombre, incluso podríamos decir Alianza País. O sea, cualquier nombre, cualquier nombre. ¿Por qué? Porque hoy día ya no es la estructura ideológica lo que finalmente está primando, sino simplemente hacer unión de personas, de grupos, etcétera, para poder tener una cierta representación que les permita captar los recursos que el CNE distribuye. Y aquí me parece que uno de los grandes problemas es que el CNE no ha logrado resolver el problema de estos 283, eran, ¿no, Fabricio?, que nosotros tenemos, porque no puede ser que eso exista, no puede ser que eso exista. Se han pasado peleando principalmente alrededor del poder dentro del CNE y no han logrado reducir la representación política de esta cantidad de operadores, que lo que nos va a conducir es que en las elecciones de febrero, si es que se hacen en esa fecha, tengamos un parlamento francamente complicado, altamente fragmentado, donde la posibilidad de construir mayorías será muy costosa o será imposible de lograrlo. Usted ha sido concejal. ¿Cómo se obtenían las mayorías en su tiempo? Y si hoy que ha estado, digamos, no en el consejo, pero sí en el municipio asesorando, ha visto una ingobernabilidad o el alcalde Yunda, digamos, logró al menos poner una hoja de ruta para que el consejo trabaje en esa hoja de ruta, más allá de digamos, la diferencia de concejales que él tiene versus la cantidad de concejales de la oposición, entre comillas. A ver, cuando yo fui concejal, que fue en el segundo periodo de Paco Moncayo, en esa época lo que 2004-2009. nosotros, perdón, 2004-2009, ¿no? 2004-2009, esa memoria es de futbolista. Claro, cuando el general le ganó a Rodrigo Paz la alcaldía, y ustedes fueron 3 concejales, ¿no? Usted, Luz Helena Coloma, Sí. ¿y alguien más o solo los 2? La verdad es que no recuerdo. Creo que fueron solo los 2, sí. Sí. Bueno, ya. Entonces hay dos grandes diferencias frente a lo que tenemos hoy día. En esa época éramos 15 concejales, hoy día son 21 concejales. En aquella época no habían distritos electorales como hay hoy día, que son 4. Entonces, ¿qué es lo que está aconteciendo con esto? Primero es que tenemos una fragmentación de 18 candidaturas que se presentaron. Y segundo, tenemos una representación no de ciudad, sino representación de distritos electorales. ¿Qué es lo que ocurre? Cada concejal, obviamente, como representa un distrito electoral, tiene que rendirle cuentas a cada uno de estos distritos, porque de ahí salió su candidatura y representa a ellos. Entonces, aquí me parece que hay un problema bastante complicado que tiene el Consejo, y es que no tiene una representación de ciudad. Por eso es que en el Estatuto Autonómico de Quito, una de las cosas que nosotros planteamos, dos cosas en este ámbito que estamos hablando, uno es que haya segunda vuelta para que se construya una alcaldía de mayoría, y la segunda cosa es que en el Consejo podamos tener algo muy parecido a lo que existe en la Asamblea, que tengamos concejales de la ciudad, de la totalidad de la ciudad, y concejales por cada uno de los distritos electorales. Yo creo que si se logra una reforma en ese sentido, pues me parece que la posibilidad de construir mayorías puede ser más importante. Ahora, ¿cómo construir mayorías en este contexto tan fragmentado que tiene este rato el Consejo Municipal? Lo que yo le propuse al alcalde, y esto fue antes de llegar a la alcaldía, sino ya había obtenido los votos, ya estaba en la transición por llegar a la alcaldía, es que lo que habría que establecerse es una agenda legislativa. Y entonces ya yo le planteé 5 temas claves, donde estaba obviamente el Estatuto de Autonomía, estaba el corredor metropolitano,
bueno, habían 5 temas claves. Y eso se les presentó a los concejales, a los ediles, como 15 días o una semana antes, no recuerdo muy bien las fechas, de que ellos se posicionen de tal manera de que con esa agenda legislativa se pueda trabajar durante un año. Y me parece que de alguna manera eso se ha sostenido, se ha mantenido. Obviamente con las divergencias que ocurren y que pueden pasar. Ahora, lo que ocurre también es que en una coyuntura tan fuerte como la que hemos vivido, los cambios son también abruptos. Nosotros no teníamos previsto de que, por ejemplo, venga el coronavirus y que tampoco aparezca este tema de la corrupción. Entonces son temas de coyuntura que tienen un peso mucho más fuerte de lo que uno puede suponer un año atrás. Pero digamos, a propósito de esta reflexión que usted hace y haciendo una mirada retrospectiva, yo me acuerdo de cuando vine a vivir a Quito en el año 95, Maguad era alcalde y había un bloque importante de concejales de la democracia popular y había 3 concejales que le hacían oposición liderados por Óscar Ayerbe y eran los denominados los Contreras. Luego tuvimos el siguiente periodo de Maguad, que lo completó Roque Sevilla, porque Maguad fue candidato a la presidencia y ganó las elecciones. Tuvimos un importante bloque de concejales de Izquierda Democrática en los 2 periodos de Paco Moncayo. Tuvimos un importante bloque de concejales de Alianza País en el periodo de Augusto Barrera. Tuvimos inicialmente este consejo dividido en 2, más Eduardo del Pozo de Creo, pero teníamos Suma Vive por un lado, Alianza País por el otro, y el concejal de Creo, que era Eduardo del Pozo. Pero digo, hoy el alcalde apenas tiene 3 concejales, digamos, no tiene un bloque sólido como para, digamos, lograr tener un sostén dentro del legislativo metropolitano que es el Consejo, arquitecto. Sí, o sea, el recorrido de estos 20 años que acaba de hacer usted es absolutamente claro. Paco Moncayo en los 2 periodos tuvo prácticamente mayoría en el Consejo de estos 15 que decía. Incluso yo era de oposición, pero para que ustedes vean, yo nunca voté en contra de Paco Moncayo porque siempre conversábamos y siempre nos poníamos de acuerdo. Después ya llega Augusto Barrera, tiene mayoría también en el Consejo, y a partir de Rodas, cuando se hace esta reforma de la elección de los concejales por distritos electorales, pues aquí empieza el problema complicado en términos de la gobernabilidad en relación al Consejo. Y aquí surgen estos 2 concejales con grillete, como se los ha denominado, porque además es absolutamente cierto. Entonces yo creo que en la medida en que no se hagan esas reformas, la crisis de la ciudad va a seguir existiendo. Y no me refiero solo a esta cosa política que hemos estado analizando acá, sino, por ejemplo, los proyectos. En estos últimos 10, 12 años nuevamente, desde Augusto Barrera para Mauricio Rodas y ahora, prácticamente han habido solo 2 grandes proyectos. Por eso es lo que en muchos lugares de América Latina, en esta misma época, se habló del urbanismo de proyectos. Entonces, por ejemplo, Buenos Aires tenía Puerto Madero, Guayaquil tenía Malecón 2000, etc. Y en el caso de Quito, en estos 12 años, hemos tenido 2 proyectos, el aeropuerto y el metro. Y son proyectos que han tenido un impacto, pero francamente complicado en la estructura de la ciudad, porque, por ejemplo, el caso del aeropuerto, ya era absolutamente necesario construir el aeropuerto. Pero ¿qué es lo que pasa? No se tuvo una propuesta de planificación para los valles de Cumbayá y Tumbaco. Eso, en realidad, lo que hizo fue una generalización del mercado especulativo del suelo, que finalmente, cuando se decidió cobrar la contribución especial de mejoras, los impuestos, la plusvalía, que son los 3 impuestos prediales municipales, se disparó de tal manera, incluso con una propuesta absolutamente antitécnica que hizo el alcalde Rodas en su momento, pero nos mostró que el nivel de especulación del suelo era tan grande. Pues el metro es una cosa relativamente parecida, que fue muy mal diseñado, es un proyecto, Fabricio, muy mal diseñado, que fue hecho por Metro Madrid en la alcaldía de Augusto Barrera. Es un sistema en zigzag, es una especie de serrucho, paradas cada 1,5 kilómetros, solo 15 paradas, el centro histórico tiene una sola parada. Y entonces, el costo de eso son 2.000 millones de dólares, y lo que ha hecho es que tengamos una estructura presupuestaria, un presupuesto absolutamente metrodependiente. Si nosotros sumamos la inversión en el aeropuerto más las obras complementarias como la Ruta Viva, la Ruta Collas, que además la Ruta Collas salió costando más del doble de lo que originalmente se había establecido, sumando todo eso, el aeropuerto y el metro,
Eso significa más del 50% del presupuesto durante estos 10, 12 años. Uno no se da cuenta de eso, sino en la medida en que se ven los datos. Pero lo que nosotros hemos tenido es básicamente un urbanismo de proyectos. Y pasar de un urbanismo de proyectos a una planificación de la ciudad no es cuestión de un día para otro, sino es una realidad que es mucho más compleja de lo que uno supone. En ese contexto, hablando de los grandes proyectos que decía Fernando Carrión, José Antonio, amigos y amigas, en esta noche que estamos conversando con él sobre la situación de la ciudad, es verdad, hablaba del aeropuerto, que fue, digamos, implementado en la administración de Paco Moncayo, habla del metro, que tiene estas complejidades, estas características que ha mencionado. A ver, en la administración de Rodas se pretendió impulsar dos proyectos que finalmente se quedaron solamente en anuncios, el del Quito Cables, por ejemplo, tanto en el norte cuanto en el sur, y el de la solución, mal llamada solución vial Guayasamín. ¿Usted estuvo de acuerdo con esos dos proyectos fallidos que impulsó el alcalde Rodas? A ver, la mal llamada solución Guayasamín. Ahí el gran Pero problema... perdón que le interrumpa, ¿está bien dicho la mal llamada solución vial Guayasamín o no? Yo creo que sí, a mí me parece que sí, porque no era solución. Y el gran problema que había ahí, Fabricio, es que no hubo una concepción de área metropolitana, de distrito metropolitano en la administración del alcalde Rodas. ¿Y por qué digo esto? Porque lo único que hubo es ese punto. Se discutía la plaza, más bien dicho, el túnel Guayasamín más la plaza argentina. No era más que eso. Cuando si ustedes se ponen a ver, es que lo que había que discutir ahí es la relación entre Quito, que hasta ahora no se resuelve, con todo el valle de Cumbayá y Tupaco y el aeropuerto. Y entonces esa era la discusión. Era una solución, si se quiere llamar solución, a un cuello de embudo que, digamos, se daba en un sector antes de ingresar a los túneles. Y después ya no había más solución, ¿no? Y, por ejemplo, aquí, ¿cuál era el problema? Se contrató con una empresa china, muy cuestionada incluso desde la cooperación multilateral, porque ella iba a financiarse con el peaje. Pero ¿qué es lo que se establecía ahí? Que no se podría, creo que era durante 30 años, construir ningún otro sistema vial de integración entre la ciudad de Quito y el valle de Cumbayá y Tumaco. Por eso digo, era solo un punto lo que se estaba discutiendo. Entonces a mí me parece que ahí hubo un problema muy fuerte de falta de concepción y de claridad de que Quito ya desde hace mucho tiempo es un área metropolitana y que por lo tanto hay que establecer los vínculos entre esta ciudad de Quito, de la planicie alta, llamémosla así, con los valles en la periferia. Y yo creo que ese era un problema absolutamente complejo. Muy bien. Veamos qué pasa. Arquitecto, y con esto vamos cerrando, con su renuncia no hay ninguna posibilidad de algún nivel adicional de colaboración externa con el alcalde Yunda. ¿Su salida fue en buenos términos con el alcalde? Sí, sin ningún problema. Él me pidió un par de veces que no me vaya, pero yo le expliqué la situación y él me entendió, me comprendió, etcétera, y no hemos tenido ningún problema en términos personales, o sea, seguimos manteniendo una relación. Yo no lo conocía a él cuando hizo la propuesta esta de que yo le acompañe, incluso él lo hizo a través de los medios de comunicación de forma pública, yo no estaba Le cayó de sorpresa a usted, ¿no? Me cayó de sorpresa, Pero él habló muy bien de usted el día de hoy en una entrevista justamente donde participó Fabrizio Vela. Da cuenta un poco lo que dice, ¿no? Que no se conocían antes, que lo conocía, digamos, en el mundo, digamos, de lo público, pero que no habían tenido la oportunidad de conversar ni de ser amigos y que ahora más bien se ha establecido un poco una relación ya, si no de amigos, al menos de un conocimiento personal. No, y de un respeto mutuo. Él me respeta a mí, yo le respeto a él. Él está en una posición de alcalde y yo estoy ahora en una posición de ciudadano. Yo me he retirado, soy una persona de palabra y si me he retirado es para retirarme. Es decir, no es esa cosa que generalmente se hace con renuncia. Piola. Exactamente, renuncia con piola. En este caso no, eso no está previsto bajo ningún punto de vista que yo pueda volver a la administración municipal. Ese ya es una etapa cerrada, un ciclo cerrado.
Y ahora yo me voy a dedicar básicamente al mundo académico, de donde yo provengo. Y quiero pues aportar a la ciudad desde ese mundo. Una de las cosas que quiero trabajar en este tiempo, bueno, uno es el coronavirus, que he venido ya trabajando, incluso para que Fabricio se muera de envidia. Yo he dado conferencias y con mucho orgullo ante 100, 150 personas, pero hoy día yo he llenado estadios, Fabricio. Una de las primeras conferencias que di bajo estos sistemas que hay ahora de YouTube, Facebook Live, etcétera, etcétera, fue, para que ustedes vean, frente a 45.000 personas. O sea, más grande que el Estadio Olímpico Atahualpa, más o menos como el Estadio de la Liga. Y eso es lo que he dicho, medio riéndome, que por fin mi sueño de futbolista se ha cumplido, porque he jugado con estadios llenos. Y esto, aparte de la broma, de la anécdota, tiene una cosa de contenido muy fuerte y que Quito debería empezar a pensar. Y es que me parece que los centros de convenciones o se reinventan o mueren. O se reinventan o mueren. Porque ahora va a ser mucho más interesante tener audiencias 5, 6, 7 mil personas que tener 100, 150, que es lo que teníamos en espacios físicos, etcétera. Porque ahora lo que ha ocurrido con el coronavirus es que hemos dado un salto histórico de no menos de unos 5 o 6 años en términos de la tecnología. Por ejemplo, yo les pregunto a ¿ustedes conocían Zoom, esta plataforma con la que estamos trabajando ahora? O sea, la conocimos el momento que, digamos, por esta nueva realidad que estamos viviendo, que yo no la llamo la nueva normalidad. Yo Por esta tampoco. nueva realidad resulta que ahora yo mismo mis entrevistas en la radio las estoy haciendo así, y con José Antonio en la primera semana de abril se nos ocurrió hacer este espacio, que no lo conocíamos antes, es verdad lo que usted dice. Sí, claro, es clarísimo. O sea, todo está cambiando. O sea, Y los yo creo que, por ejemplo, hoy conciertos, día, hay ya cinemas que están viendo la posibilidad incluso de volver a los 60, 70, cuando se hacía estos autocines, ¿no? sí, bueno, hay eso, pero si uno ve, por ejemplo, en términos de turismo, hay algunos museos que han descubierto la posibilidad de generar museos virtuales. Y de esto estoy hablando de los museos europeos, que son probablemente los mejores del mundo. Esos museos hoy día están vendiendo la posibilidad de que cualquiera de ustedes, yo, cualquier persona, pueda entrar a través de medios virtuales y pagando sumas irrisorias, qué sé yo, 10, 15 dólares. Y están teniendo mucho más gente de lo que tenían con los turistas que llegaban a ver físicamente eso. Y hay ciertos cuadros que son paradigmáticos de la historia pictórica del mundo, que simplemente el verlos con un análisis que hacen, etcétera, etcétera, ya se ha virtualizado. A mí la impresión que me da es que, hablando nuevamente en términos de ciudad, lo que estaríamos pasando este rato es de una ciudad física, material, a una ciudad virtual. Yo incluso acabo de terminar un artículo que le he llamado a eso teleciudad. Así como estamos hablando de teleeducación, telemedicina, teletrabajo, etcétera, 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 también estamos entrando en una línea de la teleciudad. Y me parece que la entrada de la tecnología a la ciudad es de una forma, pero abrupta. Esto que decían, 5 o 6 meses hemos dado saltos de, no sé, 6, 7 años, no solo del desarrollo de la tecnología, sino también de la masificación de la tecnología. Eso me llama a mí a hacerle una pregunta. ¿Quién está pensando Quito? Es decir, vemos a un municipio concentrado en los temas sanitarios y también concentrado o distraídos en los temas de corrupción. ¿Quién está pensando en Quito? ¿Quién está pensando esa clase de alternativas para aprovechar los recursos que se tiene? Porque volver a una realidad como la que había antes, donde los turistas entraban a las iglesias y hacían estos city tour y restaurantes y todo lo demás, seguramente van a tardar algunos años para volver, digamos, si se quiere, asemejarse, ¿no? Pero ¿quién está pensando en la ciudad? Yo creo que aquí hay un problema muy serio y esa me parece una pregunta, pero absolutamente imprescindible de plantearse. ¿Y por qué digo esto? Y ahí va el tema del Estatuto de Autonomía de la ciudad. Lo que ocurre es que en Quito están todos los aparatos del Estado aquí localizados, los ministerios, las subsecretarías, etcétera, y además las misiones diplomáticas por ser la condición de capital. Esto ha hecho que los quiteños seamos absolutamente estadocentristas. Cuando uno habla con los amigos de las cámaras de la producción, generalmente las grandes propuestas que ellos plantean es referida a la macroeconomía.
Pero yo les digo, ¿cuál de ellos plantea algo respecto de la economía urbana? Pues prácticamente nadie. Una segunda cosa, las universidades. ¿Qué universidad tiene, nuevamente con esto de economía, qué universidad tiene una especialización en economía urbana? Ninguna. ¿Qué universidad tiene una especialización en derecho? Ninguna. ¿Por qué? Porque en general las universidades también han sido pensadas desde la perspectiva de lo estatal. Cuando uno va a Cuenca, las universidades están pensando en Cuenca y están pensando en la región. Una tercera cosa, yo creo que las élites quiteñas le abandonaron a la ciudad de Quito. Las élites quiteñas le abandonaron a la ciudad de Quito. Y eso es muy complicado, porque puede producir lo que está produciendo una crisis tan fuerte como la que nosotros tenemos exactamente en este lugar. Frente a eso, ¿qué es lo que nosotros veníamos pensando en el municipio? Un proyecto muy fuerte que yo coordinaba, que se llamaba Quito Piensa a Quito. Y lo hacíamos con las universidades, para que las universidades discutan la ciudad de Quito. Ahí discutimos varias veces el Estatuto de Autonomía, varias veces el Corredor Metropolitano de Quito, incluso hay 17 grupos que están trabajando en proyectos específicos de la ciudad alrededor del Corredor Metropolitano de Quito. Yo creo que eso es lo que hay que hacer. Quito tiene que pensarse a sí mismo. Cuando uno habla de los medios de comunicación, en Guayaquil, por ejemplo, uno prende la radio y están hablando de Guayaquil. Uno va qué sé yo, a un canal de televisión, está hablando de Guayaquil. Viene a Quito. No hay un solo medio de comunicación que hable de Quito. ¿Sabe cuál es el problema, Solo arquitecto? ustedes, para que no me digan nada. Sí, pero ¿sabe cuál es el problema? Yo conozco la realidad de Guayaquil porque, digamos, tengo lazos familiares, profesionales que me atan a esa ciudad. Nací periodísticamente en Guayaquil en diciembre del año 92, cuando recién Febres Cordero asumió la alcaldía. Y yo, por ejemplo, dentro de los bemoles de las administraciones socialcristianas, porque a mí no me parecen que han sido administraciones perfectas, también han tenido sus bemoles. Lamentablemente hay un segmento de la sociedad guayaquileña que no admite esos errores o esas omisiones de esas alcaldías socialcristianas. Pero yo sí destaco que Febres Cordero, empezando por Febres Cordero, rescató la autoestima del guayaquileño. Y en torno a esa primera alcaldía, sobre todo de Febres Cordero, que era una suerte de necesidad de salvar a la ciudad, que era un enfermo al borde de la gangrena total, como lo publicó Vistazo, me acuerdo clarito, en el año 92, resulta que se aglutinaron medios de comunicación, cámaras de la producción, organizaciones sociales, etcétera, y empezaron por rescatar el autoestima del guayaquileño. Y hoy, inclusive con los problemas que tiene Guayaquil, es verdad lo que usted dice, el guayaquileño se siente empoderado de su ciudad y eso se refleja en lo que usted acaba de señalar. Lo que uno encuentra en los medios de comunicación es verdad lo que usted dice. Digo como añadido porque a mí me consta lo que usted está diciendo. Pero yo lo escucho a Fernando con muchísima emoción hablar de ese proyecto y ahí es donde me entra la duda, ¿por qué se fue? ¿Por qué se va? ¿Por qué se va? ¿No? O sea, realmente lo poco que nos ha podido expresar relacionado a este proyecto de Quito Piensa Quito me parece digamos, un proyecto bastante interesante porque es lo que necesita la ciudad hoy en día. Así que no entiendo el por qué se va. Sin duda, ¿O quiere candidatizarse a algún momento? Por ejemplo, ¿le gustaría ser alcalde, Fernando? Presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol quiero ser. Aunque se ha hecho más difícil eso. Le van a decir que le está conspirando a Francisco Egas, ¿ah? Eso. En esa bipolaridad que se ha creado en la organización del fútbol ecuatoriano. Pero bueno, esa es otra cosa. A ver, sí, yo me estoy yendo del municipio de Quito, pero no me estoy yendo de la ciudad de Quito. Y una de las cosas que quiero hacer justamente es reflexionar sobre la crisis de Quito para poder apoyar a la ciudad de Quito. Es decir, más fácil es trabajarlo desde adentro, es más fácil trabajarlo desde afuera que desde adentro. En este caso yo creo que sí, porque cuando uno está dentro, obviamente uno está comprometido con cierto proceso, que puede ser que no corresponda o que tenga sus problemas, o puede ser que sea muy bueno, pero no nos da la posibilidad de una reflexión. Todo esto que les estoy diciendo ha surgido en estos 2 días. Cuando tú preguntas quién está reflexionando Quito, yo diría desgraciadamente muy poca gente, o yo diría nadie, porque lo que nosotros tenemos en el mundo académico son reflexiones absolutamente sectoriales. Que la migración, pero ni siquiera la migración así a seca, sino la migración venezolana, la migración colombiana. Después, qué sé yo, el problema de este barrio, un estudio de caso, otro estudio de caso, que los barrios de la periferia tal.
pero no veo yo nadie que esté reflexionando sobre la totalidad de la ciudad y nadie está reflexionando sobre la gran crisis que tiene este rato Quito. Les he puesto dos ejemplos, uno del urbanismo de proyectos y otro de la crisis de representación política. Si a eso nosotros le sumamos, por ejemplo, el modelo de gestión. El modelo de gestión fue hecho por Augusto Barrera y lo hicieron a imagen y semejanza de lo que se tenía en el gobierno nacional. Que yo no estoy discutiendo si el gobierno nacional hizo bien o no. A mí lo que me parece absurdo es que la misma lógica que se tenía en el gobierno nacional se le traspase al nivel local, cuando son dos cosas absolutamente distintas. Y ese modelo de gestión hasta ahora se mantiene acá. El número de personas, la cantidad, a ver, les digo, por ejemplo, en planificación, hay 4 instituciones de planificación. En el centro histórico o sobre el centro histórico hay 5, sobre movilidad hay 7. O sea, ahí hay un problema de un modelo de gestión muy complejo. Y entonces la posibilidad de estar afuera y hacer investigación sobre esto para plantear salidas, para plantear la realidad que estamos viviendo, a mí me parece que eso es absolutamente necesario. Yo creo que de aquí, más o menos en unos 15 días, estaré en capacidad de invitarles a ustedes, como a la ciudadanía, a uno de estos foros, por estas webinares, como dicen ahora, que he aprendido hasta esa palabra, para presentarles la mayor cantidad de ideas que pueda construir alrededor de lo que significa la crisis de la ciudad. Correcto. Muy bien, arquitecto. Le enviamos un abrazo y le vamos a dejar que siga festejando el Día del Padre con los suyos ahí en su domicilio. De verdad valoramos que nos haya atendido en esta tarde y noche para conversar con nosotros sobre el presente y futuro de Quito y sobre todo argumentar su decisión de dar un paso al costado, luego de haber impulsado un trabajo muy interesante, sobre todo en lo que tiene que ver con el Estatuto Autonómico de la Capital. Arquitecto, un abrazo a la distancia, que tenga buena noche. Y solo antes de que se despida, No, para ustedes, a diferencia de ustedes, el día sin distancia. y solo antes de que se despida, ¿extraña o no extraña el bullicio de los estadios? ¿Le ha hecho falta el fútbol? Sí, cómo no, cómo no. Y una de las cosas buenas es que ahora vi con mis hijos y con mis nietos un partido malísimo del Barcelona. El del Barça Barcelona con España. Valencia, con Que veo que Sevilla. también tú debes de haber visto ese partido porque estabas hasta con camiseta. Malísimo ese partido, ¿no? Bueno, Sí, sí, le sí. agradecemos muchísimo, Muy bien en Sevilla, Fernando. por cierto. Le agradecemos muchísimo su apertura y le deseamos un feliz Día del Padre. Disfrútelo con sus hijos y con sus nietos. No, muchísimas gracias. Un abrazo sin distancia.